derecho procesal busca garantizar certeza y seguridad jurídica. Por lo tanto, incorporar perspectiva de género en cada una de las etapas es una acción indispensable para hacer del derecho una herramienta para la igualdad. Sobre la relación entre derecho procesal y perspectiva de género, platicaremos con la magistrada Elizabeth Franco Cervantes. Acompañen. Comenzamos. Elizabeth Franco Cervantes es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Penal por la máxima casa de estudios y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Cursó el máster Valoración Racional de la Prueba en las universidades de Génova en Italia y Girona en España. Realizó las especialidades sobre técnicas de interpretación y motivación de las decisiones judiciales y la prueba testifical desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio en la Universidad de Girona, España. Es experta en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y cuenta con una especialidad en Sistema Penal Acusatorio impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad de Sevilla. Fue jueza de distrito especializada en Sistema Penal Acusatorio y actualmente es magistrada de circuito adscrita al primer tribunal colegiado en materia penal y laboral con sede en el estado de Oaxaca. Magistrada Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a su programa Escuela Judicial. Muchas gracias, es un gusto y un honor estar con ustedes compartiendo. El honor es nuestro, magistrada, muchísimas gracias. Y permítame, por favor, comenzar nuestra plática preguntándole ¿qué es el derecho procesal? ¿Cómo podemos definirlo desde una visión de perspectiva de género? Sí, no hay un concepto como tal de derecho procesal desde el punto de vista de la perspectiva de género, pero sí se puede construir porque ahí es donde se puede aplicar de manera dinámica toda la sustantividad de que comporta el juzgamiento con perspectiva de género. Podríamos decir que es un conjunto de normas o principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en aquellos aspectos donde la argumentación y el trato incluso de las partes durante el procedimiento debe de tener un toque de perspectiva de género, partiéndolo como una concepción de método de análisis para todos aquellos factores determinantes en la toma de decisión donde el género sea un tema que puede pasar neutro. Y a su vez salvaguardar derechos de todas las partes en el procedimiento, sobre todo de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, como una herramienta de análisis integral durante toda la secuela procesal, no solo en la toma de decisión, que creo que podría conceptualizar un poco mejor el abordaje de un derecho procesal o de un derecho adjetivo en el juzgamiento con perspectiva de género, que va a tener una finalidad igual. Esto es hacer una corrección en las discriminaciones que no son, digamos, aparentes o que pueden implicar un tema de una política discrecional y discriminatoria que subyace en la aplicación del derecho. Y que el órgano jurisdiccional tenga capacitación para poder erradicar esas pautas de conducta que pueden traer detrás estereotipos o algún tema en donde no se pueda advertir de manera directa, que es precisamente el punto toral. Establecer esa capacitación a nivel de órganos jurisdiccionales para actualizar los conceptos de derecho con los que tradicionalmente hemos sido creados, acondicionados a una tutela judicial efectiva en la sede, ya sea de legalidad o de constitucional, sobre todo por las litis que pueden contraer los temas de género. Magistrada, permítame, por favor, de hacerle esta misma pregunta, pero desde el otro lado. Ahorita mencionaba que precisamente lo que hace es dinamizar. ¿Cómo podemos entender a la perspectiva de género desde esta posición dinámica? Déjeme ponerlo así, sé que no se refiere a eso, pero en contraposición a la dimensión sustantiva de la perspectiva de género y su aplicación en el derecho. Sí, el tema sustantivo y el tema procesal podríamos definirlo como unas caras de una misma moneda. Evidentemente, desde el punto de vista doctrinal, lo primero que se abordó fueron las cuestiones sustantivas de los conceptos del juzgamiento con perspectiva de género. Ahí tuvo el desarrollo, digamos, inicial. Pero la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana, enriquecida con los, digamos, precedentes del alto tribunal en todos los temas y materias, pues han enriquecido
apuntamiento en el ámbito procesal, desde los mecanismos con los que uno genera un acercamiento con cualquier autoridad, y en el caso del proceso penal, pues fue muy visible en el caso algodonero, el caso González contra Otros y México, que es el eje derrotero de la Corte Interamericana en Violencia de Género. Y sobre esto, la Corte abordó concepciones estereotipadas del personal que atendía a las mamás desesperadas buscando a sus hijas, donde se les había implicado contestaciones estereotipadas como que se ha habido de loquita, se ha habido con el novio, y esto entorpeció enormemente el inicio de una investigación que pudo haberlas encontrado con vida, y desgraciadamente originó una serie de reproducciones violentas en la investigación de estas muertes que vinieron a trastocar el sistema de justicia en todos sus aspectos, desde advertir un contexto de violencia el más, digamos, lacerante, que es el feminicida, la desconfianza en el sistema de justicia. Y esto se va a replicar en otros contextos donde la Corte Interamericana, como en el caso de Belis Franco contra Guatemala, que es uno de los estados, parte de la convención que más, digamos, jurisprudencia en temas de violencia de género ha venido desarrollando desde 2014, refleja la actitud de las autoridades en este sentido. Entonces, el aspecto sustantivo mucho enmarca el tema del fondo de la controversia, pero muchas veces, como decimos nosotros, la forma es fondo, y bajo este tema, durante el procedimiento se pueden implicar actitudes de los funcionarios, incluso en el tema de recepción de pruebas, que van a impactar en la determinación que se tome, que ahí no hay un apuntamiento en capacitación de perspectiva de género y en conductas que desde ya los funcionarios deben adoptar en un cambio paradigmático que ya ha sido un tema recurrente, y los cursos de perspectiva de género que emite la Suprema Corte y la Escuela Judicial son una buena muestra del tema de reparación, en donde se está capacitando a todos en el ámbito de su competencia. Y magistrada, ahorita que mencionaba precisamente el caso del campo algodonero, vino a mi mente también los casos de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández, que siguieron precisamente al caso de Rosendo Radilla, donde efectivamente también se obliga al Estado mexicano a considerar el contexto de violencia sistemática, precisamente para poder investigar un delito que se supone había ya pasado, ¿no?, el tiempo necesario para poder hacer la denuncia. Magistrada, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia no se desconecten, apenas comenzamos. Están viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Elizabeth Franco Cervantes, magistrada del primer tribunal colegiado en materia penal y laboral en Oaxaca. Magistrada, hace un momento platicábamos precisamente de la diferencia en la aplicación de la perspectiva de género en el modelo sustantivo y en el modelo procesal. Sin embargo, me gustaría preguntarle, y ya para aterrizar esta idea, ¿cómo opera la obligación de juzgar con perspectiva de género desde el ámbito del derecho procesal? Sí, claro. Consideramos primero destacar que la perspectiva de género es una obligación prevista no solo a nivel legal, en el sentido de todas las implicaciones que conlleva dictar una sentencia con este juzgamiento. Se ha delimitado en mucho con la interpretación que la Suprema Corte ha hecho, decantando de una manera muy definida la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces, la obligación deriva de una obligación convencional de respetar y salvaguardar una norma jus cogens de reconocimiento en toda la comunidad internacional, que es la igualdad y no discriminación. Por supuesto. Entonces, esta herramienta va a modificar prácticas, no va a decantar lo que se ha construido para derribarlo y volver a construir con base en este derecho humano fundamental. Todas las, digamos, personas juzgadoras, tanto mujeres como hombres en el ámbito de su competencia, lo tienen que dinamizar en sus procedimientos. Siempre se piensa que es el derecho penal el que por ende puede contraer un tema de juzgamiento con perspectiva de género acorde a los criterios del Alto Tribunal sobre valoración de pruebas de víctimas de agresiones sexuales. Pero esto se tiene que decantar en todas las materias. No puede haber una sola materia que no pueda implicitar en su actuar
en el proceso, en todas sus etapas, esta garantía y para darle dinamismo al procedimiento. Y porque hemos dicho, va a repercutir en la toma de decisión. Y desde ahí el papel fundamental de los operadores de la Administración de Justicia, el papel tan delicado que ha establecido el Alto Tribunal hacia jueces, juezas, para que tanto de legalidad o desde el punto de vista del control constitucional puedan revertir y tengan la capacidad de notar tratos diferenciados, normas especificadas que garanticen el acceso a la justicia de manera igualitaria, que impacta a toda una sociedad, sobre todo donde hay temas de interseccionalidad del derecho. Precisamente esto último que menciona, magistrada, da pie a la siguiente pregunta que quería formularle. ¿Son las personas juzgadoras quienes tienen bajo su cargo, esta sería la pregunta, son ellas quienes tienen bajo su cargo la obligación de controlar y vigilar que otras personas servidoras públicas que intervienen en todo el ciclo del acceso a la justicia verdaderamente estén actuando conforme a la obligación de juzgar con perspectiva de género? Es indiscutible que para poder asumir el juzgamiento con perspectiva de género como una obligación convencional de todos los operadores en el ámbito de la Administración de Justicia, en principio la jurisprudencia del Alto Tribunal va dirigida a los juzgadores y juzgadoras, titulares del órgano jurisdiccional. Pero la idea es partir desde el, digamos, cabeza de órgano para poder motivar al personal a no solo tener capacitación en perspectiva de género, poder, digamos, enmarcar que las cuestiones de género no son solamente dirigidas a mujeres, van también dirigidas a hombres, en el sentido de aplicar para niños, niñas, adolescentes, sea el género que tengan o su identidad de género. De ahí la importancia de los criterios del Alto Tribunal en temas laborales, donde antes no se imaginaba uno cuestionar una norma donde el papá quiere llevar a sus niños a la guardería, o tener una licencia de paternidad para poder en corresponsabilidad con la mujer, poder establecer ese círculo cercano con sus hijos desde el nacimiento, ayudar en este periodo tan complicado para la mujer por el desgaste físico y emocional que implica tener un hijo. Todas estas formas de participación, incluyendo la custodia, que antes estaba impensado para que un hombre pudiera adquirir la temprana edad de un pequeño, ahora se ha establecido que no hay una base científica para poder establecer quién puede ser un mejor padre o madre en una relación donde puede haber violencia de género. Entonces, en un primer abordaje sí serían los jueces y juezas de legalidad o de control constitucional, pero de ahí se debe impactar para todo el personal, para todos los servidores públicos, no solo de los órganos jurisdiccionales, porque en un momento dado revisamos la actuación también de otros servidores públicos de otros poderes del Estado, como puede ser al actuar en sede ministerial, como puede ser en una denuncia en una estancia migratoria, en otros abordajes que no son netamente jurisdiccionales, pero la idea es transmitir esta capacitación a todos los servidores públicos del país en los 3 niveles de gobierno. Precisamente en este programa hemos platicado acerca de la perspectiva de género, por ejemplo, en el juicio de amparo, y qué es lo que nos dice o de qué habla que sea la perspectiva de género también una causal para acudir al juicio de amparo, la ausencia me refiero. Y es precisamente esto que está mencionando, magistrada. Si tuviéramos o si tenemos, ¿no?, una autoridad que en el ámbito de sus competencias aplica esta misma perspectiva, ya sea desde el primer contacto, por ejemplo, en la materia penal, o inclusive desde la propia conciliación en la materia laboral, pues en realidad es que la perspectiva de género no sería un elemento limitado a la acción de juzgar o limitado a la jurisdicción federal o locales. Magistrada, vamos a una breve pausa. Acompáñenme, por favor, a ver una reseña de este libro que habla sobre la función jurisdiccional. ¿Cómo es que los jueces y las juezas juzgan, pero a la vez también son juzgados por la opinión pública a través de medios de comunicación? Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Volvemos. Pensando al juez, obra que reúne la reflexión de destacados juristas respecto a la función de juzgar conforme a derecho. Su objetivo es analizar de manera profunda y detallada los grandes retos que enfrentan los juzgadores, principalmente al saber que sus decisiones están sometidas al escrutinio público. Aborda la necesidad de preservar la justicia desde el reconocimiento de la dignidad personal, la independencia, imparcialidad y neutralidad en la aplicación del derecho, la libertad y restricción ideológica de los jueces y la función jurisdiccional, además de la comprensión del derecho procesal basado en la actividad probatoria y la incorporación de la moral en el razonamiento judicial.
Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Magistrada, bajo su consideración, a su opinión y su experiencia, ¿la perspectiva de género debería de implementarse de manera única, unificada para todas las materias? ¿Hay algunos elementos en los cuales las materias, dependiendo de su especialidad, nos deberían de dar algún contexto para la implementación de obligaciones como juzgar con perspectiva de género? Bueno, yo considero que debe haber una aplicación homogénea en todas las materias. Recordemos que la perspectiva de género no nace en el derecho, se establece como una herramienta indispensable con la labor que hacen los grupos feministas de derechos humanos para poder establecer la discriminación de grupos en condiciones de vulnerabilidad que no habían sido tomados en cuenta. Entonces, para poder permear una aplicación homogénea de una garantía que nos es común a todos, se asume que todos los procedimientos judiciales de las materias que sean, sobre todo ahora que la Suprema Corte ha aperturado mucho la discusión en temas laborales y de familia, sobre todo porque estos eran temas que muchas veces en el caso del derecho civil quedaban en forma privada, y ahora todo este tema de la convencionalidad ha venido a poner al sistema interamericano en una herramienta útil para poder hacer nuestra labor en el día a día y complementar las obligaciones derivadas de la Convención Americana y de la jurisprudencia contenciosa que ha interpretado la Corte Interamericana. Y en este caso, la aplicación del derecho, incluso ha dicho el alto tribunal, no tiene que ver con el sexo del juzgador, que esto conlleva una radicalización total de las ideas que se tenían anteriormente, de pensar que había mujeres juzgadoras que podían atender ciertas materias con más abordaje, como el tema familiar. Y esto ha quedado desterrado. El caso que nosotros podríamos enunciar de la Corte Interamericana, Talarrifo contra Chile, puede establecer perfectamente los estereotipos cuando son aplicados a una mujer juzgadora que tuvo que conciliar incluso procedimientos administrativos contra ella por dudar de su capacidad para poder resolver sus temas al ser lesbiana, ¿no? Y cómo iba a resolver cuestiones de familia en una concepción tradicional de la comunidad chilena. Entonces, me parece que la implementación debe ser como un método de estudio para todas las materias e incidir en aquellas que se han dejado fuera o que se piensan no pueden encontrar un impacto en grupos de mujeres y minorías sexuales, o bien incluso frente al hombre, que también puede estar excluido con prácticas bajo este concepto estereotipado de que él es el fuerte y que él debe de asumir ciertos roles. O que no le considera, como muy bien lo mencionaba hace un momento, que no le corresponde, por ejemplo, el derecho a la paternidad, ¿no? Porque pues hay un rol que está asignado. Y me parece que es muy importante resaltar, magistrada, lo que acaba de decir, porque la perspectiva de género efectivamente no es un elemento que venga del derecho, es un elemento que se construye como una obligación constitucional, pero también para llegar a este punto, pues tuvimos que haber pasado una serie importante de luchas, no solamente en el ámbito social, en el ámbito político, inclusive también en el ámbito jurídico, generando un sostén para que precisamente fuera el Poder Judicial de la Federación, a través del Alto Tribunal, ¿no?, que se estableciera esta como una obligación constitucional. Sin embargo, bueno, la perspectiva de género responde, como muy bien lo mencionaba, que sigue existiendo un ruido de fondo en el que precisamente se pone a las mujeres y a los cuerpos que se feminizan, ¿no? También ahí es donde entrarían cuestiones, por ejemplo, de personas de la diversidad sexual o las divergencias sexuales, que se feminizan y por lo tanto se consideran en un segundo plano. En ese contexto, y siendo un elemento que fácilmente podría culturalizarse, ¿qué considera usted, magistrada, que nos falta y que deberíamos de poner en especial énfasis para que hagamos de un derecho procesal con perspectiva de género una realidad general para todas las materias? Yo creo que la capacitación de todos en todos los niveles.
La perspectiva de género implica creación de nuevos conocimientos, necesidad de pensar el mundo de un mundo diferente, de una manera distinta de cómo se ve abordado, abandonar cuestiones tradicionales que piensan que solo es un tema de mujeres. La perspectiva de género va a generar resistencia, el protocolo de la Suprema Corte lo plantea, pero es precisamente esa resistencia la que obliga a que todos en el ámbito de nuestra competencia podamos destacarla como una herramienta valiosa y necesaria para modificar o abolir prácticas discriminatorias que toleran la violencia de género, que puede establecerse ajustes razonables en los procedimientos y cumplir con esto. Modificar patrones socioculturales, porque todos los operadores de justicia crecimos con ellos y tenemos la enorme obligación en esa responsabilidad que tenemos de administrar justicia con esta garantía de igualdad y no discriminación, de empezar por nosotros mismos en la vida práctica, en nuestra vida personal, para poder proyectarlo en la vida profesional. Y eso a través de la educación, de la capacitación y en mucho de lo que del Comité de la CEDAW, la Observación General 33, el caso algodonero y tanta jurisprudencia que está disponible en el semanario para que todos la puedan visualizar, pueda dar una capacitación a los funcionarios y funcionarias judiciales, pero en sí, esas clases en las sentencias emitidas que se proyecten a una sociedad a donde va dirigido, y el alto tribunal todos los días emite una sentencia que como derrotero trata de cambiar un rol de género. En el caso de las mujeres que llegan a estratos grandes como juezas federales, resolvió no hace mucho sobre un tema precisamente de que no puede descartarse la custodia de una juzgadora mujer solo porque tiene una alta responsabilidad o su trabajo demanda muchas horas. Esto no depende de eso. Si no se envía el mensaje de que las niñas en este país no pueden aspirar a cargos en donde antes estaba vedada la oportunidad de las mujeres ascender a ellas. Bajo ese tema se ha venido estableciendo muchísimas actividades en la escuela judicial. La Suprema Corte tiene pláticas, a veces temas en donde podamos nosotros debatir el uso de los manuales, los protocolos de actuación, todo lo que está al alcance del soft law para poder establecer precisamente el impacto que generan estos estereotipos en la vida de todos, no solo de las mujeres, sino de todos en general, porque el género es una construcción que hay que decantar, visualizar esas diferencias. Y una herramienta que nos debe de servir para poner en duda precisamente algunos elementos que, como muy bien lo mencionaba magistrada, se nos fueron enseñados, se nos fueron y fueron aprendidos y que hoy tenemos que desaprender. Magistrada Elizabeth, muchísimas gracias por habernos permitido platicar con usted, pero sobre todo para darnos claves que nos permiten entender esta materia que, como muy bien lo dice, permite dinamizar precisamente a la perspectiva de género como un verdadero factor de cambio. Muchas gracias. Al contrario, Elizabeth Franco Cervantes, magistrada del primer tribunal colegiado en materia penal y laboral en Oaxaca. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima.